Veterinario Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Russo Ciaviaga, veterinario especializado en etología clínica veterinaria. No tuve mejor idea que hacer un podcast llamado Podcan y Podcat, en donde vamos a intentar explicar y entender el comportamiento animal. Presenta Veterinary HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Episodio 10. Calor y vacaciones con nuestra mascota. Bueno, esta vez voy a recurrir nuevamente a las experiencias personales, en este caso en la clínica. Si bien este Podcan y este Podcat tiene un origen o navega en las cuestiones comportamentales, no podemos estar exentos tampoco de cuestiones somáticas o físicas o de alteraciones y enfermedades que tampoco vamos a dejar pasar. Todavía no hemos llegado al verano en sí mismo y ya están llegando a la clínica perros, sobre todo, con una enfermedad o una sintomatología que responde a lo que se llama comúnmente golpe de calor, o hipertermia o insolación. Primero vamos a ver, qué significa esto, que en realidad es la elevación de la temperatura corporal de forma abrupta, ¿sí? La temperatura normal de un perro es de 38 a 39, pero pasan de esos grados a 42, 43, y los mecanismos de compensación que tiene el organismo no están preparados para una suba tan abrupta de temperatura. Por lo tanto, de buenas a primeras, un animal que está paseando o está acostado en el fondo o lo que fuere, empieza a tener una sintomatología muy similar a parecen borrachos, parece que no coordinan, hipersalivan. Ahora vamos a hablar un poco más de los síntomas en profundidad, pero que a veces no se lo atribuimos a la exposición a una temperatura elevada. Si bien se dan en perros que están expuestos a temperaturas ambientales elevadas, también el estrés juega un papel en esto, el ambiente reducido, un espacio cerrado o dejarlos dentro de un auto, también hace de que sean propensos a que esto ocurra. Ni que hablar aquellas mascotas que no pierden pelo, llámese caniche, maltés y las demás razas, cocker, etcétera, pero que deben ser por ello esquiladas, porque en realidad al no perder pelo no utilizamos tanto la aspiradora y eso es un mérito, porque vivir con pelos a veces es medio complicado, pero también tiene este otro capítulo que es: tengo una capa de manto piloso demasiado extensa y demás, que me cubre demasiado y no puedo disipar el calor. ¿Por qué aparece en realidad esto? Bueno, los perros no tienen la capacidad de disipar el calor del cuerpo mediante la sudoración como nosotros, o por lo menos la tienen bastante disminuida. La mayor fuente para eliminar calor corporal es el jadeo, ¿sí? Y hay una pequeña parte que lo eliminan en la mucosa de la nariz o en las almohadillas plantares, esto es en la planta de los pies, que son sus únicos medios para disipar el calor que tienen. Si a eso le sumamos un entorno que no es adecuado, por lo tanto la temperatura está aumentada, podemos llegar rápidamente a un golpe de calor. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, altas temperaturas o temperaturas moderadas luego de días sofocantes, humedad elevada, dejar al animal en el balcón o en un patio o en una azotea, y sobre todo con una superficie de cemento, que es una especie de microondas gigante. A veces nosotros solemos dejar al perro que tiene sombra, pero tenemos que recordar que el sol, en realidad el sol no se mueve, no movemos nosotros, pero bueno, a los efectos es que la sombra que quedó en la mañana no va a quedar en la tarde. A veces hay mala ventilación. Los factores predisponentes que además se suman a todo esto es en animales muy jóvenes o muy viejos, los perros que son obesos, el color de la piel. Los perros que tienen una pigmentación negra absorben la temperatura o el calor mucho más rápido o con mayor intensidad que otro tipo de pigmentación. Perros que tengan enfermedades cardíacas o respiratorias, ejercicios en horas inadecuadas. Hay algunas razas que son predisponentes, aquellas que son las denominadas braquicéfalos, que son boxer, bulldog,
bulldog inglés, bulldog francés, los pug, todos aquellos perros que parece que se dieron la ñata contra el vidrio y quedaron como con el hocico bastante más pequeño. También puede pasar en los gatos, esto no está exento de perros, los gatos inclusive jadean, es muy difícil que suceda, pero sí lo hacen. Y también está muchas veces el uso del bozal, que dicho sea de paso, hasta hace no muy poco tiempo salió una normativa en donde todos los perros tenían que salir con collar, correa y bozal. A nadie se le ocurrió levantar un teléfono y consultar a un veterinario para decir qué tipo de bozal, porque, como dijimos hace unos minutos, el jadeo es la forma donde disipan calor los perros. Y si yo le pongo un bozal, estoy impidiendo que eso suceda. Por lo tanto, salgo a caminar y a los 20 minutos el perro se me puede desmayar. ¿Cuáles son esas sintomatologías? Bien, cuando llegamos a esos 42 grados más o menos, el daño a nivel celular, como el daño a nivel de los órganos, muchas veces pueden ser irreversibles. Y los síntomas van desde está decaído, le falta fuerza, aparecen temblores musculares, no se quiere mover y si se lo hace lo desplaza de forma medio tambaleante, la saliva se torna espesa, la respiración dificultosa, la frecuencia cardíaca aumenta, pueden aparecer vómitos y diarrea y pueden terminar en convulsiones. Más a fondo obviamente van a haber problemas hepáticos, renales, hemorragias gastrointestinales y hasta problemas y edemas cerebrales. Dicho esto, nosotros podemos hacer algo mientras que el veterinario acude o nosotros llevamos a la mascota al veterinario. Esto es una urgencia, ¿sí? O sea que tiene que ir sí o sí al veterinario o el veterinario tiene que venir sí o sí. Pero mientras que lo esperamos, se pueden empezar a hacer pequeñas acciones para minimizar un poco los riesgos. Hay que hacerlo sí de forma gradual y no pasarnos de un extremo al otro, o sea, de la hipertermia a la hipotermia. Y lo ideal sería, obviamente sacarlo de la zona de la exposición solar, con paños, ¿sí?, mojados con agua, en la zona del cuello, en la zona de las axilas y en la zona inguinal, donde no tienen mucho pelo, se pueden empezar a poner esos pañitos de forma suave. No hay que bañarlo con una manguera, no hay que darle mucha cantidad de agua. Se puede humedecer la boca sin forzarlo a beber mucho. Se puede, y es algo que funciona, inclusive si salimos a pasear con el perro, tener un recipiente con agua a unos 20 grados o menos, e introducir cuando el perro está en esta sintomatología o previo, paramos un poco e introducimos una de las patas adentro de este tupper con agua, unos 5 minutos, y es una forma bastante rápida de empezar a disipar el calor, porque en realidad ahí absorben mucho la temperatura del agua. Entonces una patita, otra patita, otra patita, otra patita, y así por lo menos intentamos disminuir ese grado de temperatura corporal que puede terminar bastante mal. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Debido a que la causa está directamente relacionada a las altas temperaturas, hay que estar atento, como cuando nosotros nos dicen desde las 10 hasta las 17 o 18 las cuestiones de exposición solar por los tumores y problemas de piel. Esto es más o menos lo mismo. Hay algunos estudios que de hecho indican que si un perro queda en el auto y hace 30 grados afuera, la temperatura se eleva 0,7 grados Celsius por minuto. Entonces, en 30 minutos, el auto pasa a ser un horno de 50 grados. Entonces colapsan. Evitar salidas y paseos largos en horarios de extremo calor. O en su defecto, hacerlo en lugares con sombra. Y estar un poco equipado con lo que hablamos anteriormente, con este tupper de agua, estos pañitos. Hay horarios. Los horarios de 10 a 18 son donde hay mayor exposición al sol y mayor temperatura. Por lo tanto, deberíamos intentar que los paseos y demás sean antes de las 10 o después de las 18. Si viajamos en auto, hay que llevar toallas húmedas y agua y refrescarlo cada tanto. Siempre donde quede, tiene que haber un recipiente con agua fresca. Si debemos dejarlo afuera, por motivos que sean, pensar lo que hablábamos, que la sombra disponible debería estar para todo el día. Sí, o sea, en la mañana hay sombra, pero en la tarde no. Entonces, si la idea es dejarlo afuera, tendríamos que inhibir o extinguir la posibilidad de que el sol tenga contacto directo con el perro.
empiezan a aparecer ahora, siguen apareciendo durante todo el verano y muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad cuando nosotros sudamos y la humedad está elevada, muchas veces ese sudor nos queda impregnado, nos mojamos, o sea, no se está evaporando. Bueno, para un perro es lo mismo, está tratando de disipar el calor mediante la evaporación y hay una alta humedad. Por lo tanto, no tienen que haber 37 grados para que esto suceda, más allá de que sí, pero al otro día o en los días pesados, o que están de días pesados, le llamo al día que está ahí es sofocante, aunque no haya no haya tanto calor, bueno, también puede suceder. Por lo tanto, recurrir al veterinario para tratar de adquirir ciertos conocimientos sobre esto que estamos hablando y tener los cuidados necesarios es un buen punto, porque es un problema muy frecuente pero que es evitable. Y también recordar de que todo lo antedicho también sucede en gatos, sucede menos porque con los gatos no paseamos tanto, los gatos no son de salir a quedarse en el fondo todo el día. Los gatos tienden a tener más independencia, por lo tanto el riesgo de que suceda no es tan elevado, pero sí sucede. Frente a cualquier duda de todo esto, sí debemos ir a un veterinario. Pero este podcast, que es más coyuntural y no tan comportamental, creí necesario hacerlo porque en el 2021, y esto no es juzgar a los tenedores o a los tutores, sino que son enfermedades o son problemas que ya deberíamos poder dejarlo atrás. Siguiendo con esta temática que se quiere media coyuntural, terminando con el golpe de calor, también es cierto que ahora muchas veces nosotros viajamos con nuestras mascotas, sobre todo perros. Después en algún momento vamos a hablar de qué hacer o qué no hacer si nos vamos por determinado tiempo con un perro o con un gato, si qué es mejor para uno y para otro, etcétera. Ahora, tendríamos que sí, es una buena recomendación consultar con un veterinario y decir, bueno, cuáles son las herramientas que yo me puedo llevar a estas vacaciones y que por lo menos me quiten de un problema por lo pronto agudo hasta que concurra un profesional. Se pueden armar especies de botequines donde hay algo para evitar que es las miasis, que es la mosca, para evitar las reacciones anafilácticas, que esto es, lo picó una abeja, lo picó y el perro empieza a inflamarse de forma tal de que a veces, depende de dónde lo haga, puede hasta correr riesgo, porque si es en la garganta hay un edema y no puede respirar. Tenemos que entender de que los perros se van a encontrar con amigos que no conocen. Sapos, por ejemplo, que le pueden generar salivación, arcadas, vómitos. No hay un antídoto para en estos casos, pero sí debemos llamar a un veterinario para tratar de estabilizar a este animal. El tema serpientes o víboras, depende a dónde vayamos. Tenemos 4 serpientes en este país que son venenosas que pueden causar la muerte, que es la cascabel, yarará, crucera y la coral. Si eso sucede, deberíamos sí también llamar al veterinario. Va a haber dolor al caminar, inflamación, dificultad respiratoria. No hay que hacer ningún torniquete. A veces hay que identificar si se puede, a la víbora que causó el problema, porque nos da mucha más información a nosotros. A veces se llama a la seccional policial más cercana para ver si existen sueros antiofídicos. Lo cierto es que están más, las personas tienen más prioridades. También no se van a encontrar con arañas que quizá no existan en nuestros lugares, pero allá sí, que también van a dar distintas sintomatologías dependiendo de la araña en curso o la araña que se presentó. Por lo tanto, antes de irnos de vacaciones, podíamos tener una especie de asesoramiento, decir, mira, me voy para tal lado, me puedo encontrar con tal cosa, qué debo hacer, qué me tengo que llevar, de forma tal de que las vacaciones sean vacaciones literalmente y que todos, después de las vacaciones, volvamos sanos y salvos a casa, lamentablemente a trabajar. Este es el último podcast y podcast, porque si bien esto va para los dos, esperemos escucharnos pronto. Llegamos a 10, quizá hayan más, quizá no, pero lo vamos a saber en breve y nos estamos escuchando. Abrazo. Podcan y Podcat con Pablo Russo Seaviaga.
Presentó Veterinary HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Edición Fabricio Piaggio. Fue una producción de Magnolio Podcast.